Hola, buenas tardes. En este video vamos a presentar el proyecto de tercer departamental de la materia Fenómenos de Transporte. El equipo está integrado por Álvarez Santiago Beatriz del Carmen, Delgado Gutiérrez Diana Stephanie, Hernández Muñoz Carla Daniela, Ledesma Torres Pedro Luis, López Ramírez Carla Ivette, Ponce Jantes América Marlene. El proyecto se dividirá en resumen, introducción, planteamiento del problema, cálculos y resultados, discusión, conclusión y referencias. Resumen. A partir de los conocimientos adquiridos sobre la transferencia de masa, se desarrolla un problema acerca de las emisiones de gases en la ciudad de León, Guanajuato, el cual se pretende resolver mediante una torre de absorción, tomando en cuenta la teoría sobre absorción de gases, la teoría de la doble película, transferencia de masa en gases y el funcionamiento de estos equipos. Como una introducción, primero se comenzará mencionando una definición de la contaminación del aire, debido a que es uno de los fundamentos de este proyecto. Pues comenzando, según la OMS, la contaminación del aire es un riesgo medioambiental para la salud y para el planeta, la cual es provocada por la emisión de gases de efecto nocivo, tales como el dióxido de carbono, dióxido de azufre, metano, entre otros. Y específicamente en la ciudad de León, Guanajuato, los gases contaminantes, de acuerdo a la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial de León, mediante un monitoreo arrojó los datos de los cuales se registra la presencia de dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, dióxido de azufre y entre otros. Al obtener registros de las grandes cantidades de dichos gases, se ha buscado diferentes métodos para reducir la cantidad emitida. Absorción de gases. Esta es una operación unitaria en la cual se transfiere masa gas líquido, se transfieren los componentes solubles de la mezcla a un solvente líquido, esto con la finalidad de remover contaminantes del gas. Para esta operación se utilizan torres de absorción, en donde la transferencia de masa se lleva a cabo del gas al líquido, donde se encuentra una interfase. Este proceso finaliza cuando se alcanza un equilibrio de soluto entre las dos fases. Los parámetros a considerar para esta operación unitaria son la temperatura y la presión. Y como una pequeña definición de lo que son las torres de absorción, es que es un tubo en posición vertical con entrada de gas desde abajo y alimentación radial de líquido del lavabo desde arriba, sobre toda la sección transversal del tubo. Y en esta figura número 1 se puede observar la imagen representativa de una torre de absorción. Tipos de torres de absorción. Bueno, como sabemos, hay varios tipos de torres de absorción. Estas constituyen el fenómeno básico de numerosos equipos y procesos industriales. Por ejemplo, tenemos estas citas que es evaporación desde tanques, absorbedor de pared mojada, absorbedor de relleno, absorbedor de etapas con reacción química simultánea, de goteo y de Venturi. Nosotros nos vamos a basar en lo que es columna de platos y torres empacadas. Por ejemplo, lo que son columnas de platos, en esta lo que hace es que la absorción de gases puede realizarse desde una columna equipada con platos perforados. Normalmente son utilizados estos tipos de platos como para destilación y bueno, como ya decía, se utilizan más este tipo de platos perforados con una columna de relleno para evitar un problema de distribución de líquido. También tenemos lo que son las torres empacadas, que tenemos estos 4 tipos de torres, que es anillo de Riching, anillo de Lessing, sillas de Bern, anillos de Pad. Las torres empacadas se usan para el contacto continuo de corriente de un gas y un líquido en la absorción, y bueno, también para el contacto de vapor y un líquido en la destilación. Funcionamiento de las torres de absorción. En una torre de absorción, el gas fluye a contracorriente con el líquido por acción de la diferencia de presiones, de manera que el gas entra por la parte inferior, la cual pasa por un absorbedor en la parte inferior derecha, como se muestra en la figura 3, y este asciende
por la columna, mientras que por la parte superior entra el solvente, y de esta manera se obtiene un contacto entre las dos fases, y esto produce una transferencia del soluto de la fase gaseosa hacia la fase líquida. En la parte inferior izquierda, como se muestra en la figura 3, sale la mezcla del solvente con el gas, mientras que el aire puro va a salir por la parte superior de masa en gases. El coeficiente de transferencia de masa K es proporcional a la diferencia de concentraciones, por lo que el flujo de masa se establece de la siguiente manera, como se muestra en la ecuación 1, en donde WAI es el flujo molar del compuesto que sale de la interfase, mientras que A es el área característica, K es el coeficiente de transferencia de masa y delta CA es la diferencia de concentraciones. Y el flujo de masa de la interfase se establece en la ecuación 2, mientras que los coeficientes globales nos permiten saber cuál fase domina la otra y se establecen de la siguiente manera, como se muestra de la ecuación 3 a la ecuación 5. En estas ecuaciones, NA se refiere al flujo de transferencia del gas, mientras que los coeficientes Kg, Ql y Ky son los coeficientes de transferencia de la fase gaseosa y líquida en función de la presión y la concentración. Debido a que la concentración y presión son difíciles de calcular en la interfase, se trabaja con los coeficientes globales de transferencia del gas y líquido. La pendiente de la figura 4 representa la relación de los coeficientes individuales de transferencia de masa, mientras que la curva de equilibrio puede variar dependiendo de la solubilidad del gas. Los puntos que se representan en la figura 4 son los siguientes. P es el punto de operación en el que trabaja la torre, A es la concentración en el líquido en el seno del gas, B es la concentración que está en equilibrio en la fase gaseosa y F es la presión de la fase gaseosa, la cual está en equilibrio. La ecuación 6 representa la pendiente, la cual queda en términos de los coeficientes y permite determinar la concentración en la interfase. Aplicaciones de las torres de absorción. Según Milena 2018, algunas de las principales aplicaciones de las torres de absorción de gases son las siguientes: retener sustancias contaminantes para controlar la emisión de estos en la atmósfera, eliminar impurezas de estos productos, recuperar productos de reacción, obtención de un líquido y disminuir las pérdidas de disolvente para mejorar la eficiencia del proceso. Como planteamiento del problema, tenemos que en la ciudad de León, Guanajuato, existe una gran variedad de industrias, entre ellas del cuero, piel y materiales sucedáneos, de procesamiento de alimentos y bebidas derivadas del carbón, entre otras, las cuales generan gases contaminantes como es el dióxido de azufre. Según la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, en el año 2013 se generaron 140.0394075 toneladas de dióxido de azufre. Por lo tanto, se requiere tener un control de emisiones contaminantes a la atmósfera, reteniendo varias sustancias contaminantes. Para ello se propone que una torre de absorción operando a 20 grados centígrados se use para absorber dióxido de azufre del aire en agua. Dicho equipo en un punto tendrá una presión parcial del vapor del dióxido de azufre de 30 milímetros de mercurio y una concentración de la corriente líquida de 0.042 libras-mol de dióxido de azufre sobre pie cúbico de solución. El coeficiente individual de transferencia de masa a 20 grados centígrados y una atmósfera fue de 1.45 y Kg de 0.312. Los datos de equilibrio serán los siguientes: ¿dónde está la presión parcial del dióxido de azufre y la concentración? Se deberán obtener las concentraciones de la interfase gas-líquido, los coeficientes Ky, Kx, Kg y Kl, así como el porcentaje de la resistencia a la transferencia de masa del lado del líquido y la velocidad de absorción suponiendo que se encuentra en estado estacionario. Primero se procede a graficar los datos de equilibrio y para obtener la ecuación de la recta en el origen, y la pendiente representará la constante de Henry, que fue de 0.012. A partir de los datos que tenemos vamos a calcular la concentración en la interfase, lo cual nos da de 0.05049 libra-mol sobre pie cúbico, y con ello la presión será de 6.0588 por 10 a la menos 4 milímetros de mercurio. Una vez que tenemos la constante de Henry, podemos calcular los coeficientes globales de transferencia de masa del lado del gas y del lado del líquido, lo cual nos da Kg de 0.31198 libra-mol sobre hora por pie cuadrado por atmósfera, y KL de 4.94 por 10 a la menos 6 libra-mol sobre hora pie cuadrados por libra-mol sobre
pie cúbico. Con estos datos podemos calcular la resistencia a la transferencia de masa del lado del líquido, lo cual nos da un porcentaje del 99.99%. Finalmente, para obtener Kx y Ky, comenzaremos por obtener la concentración de la solución con una densidad a 20 grados centígrados de 62.3158 libras sobre pie cúbico y un peso molecular de 18 libras sobre libra mol, lo cual nos da una concentración de 3.4619 libra mol sobre pie cúbico. De modo que Kx será 5.0198 libra mol sobre hora por pie cuadrado y Ky de 0.312 libra mol sobre hora por pie cuadrado. En cuanto a la velocidad de absorción, obtenemos una velocidad de 0.01231 libra mol sobre hora por pie cuadrado. En este problema denota la importancia de saber las concentraciones que tenemos de contaminantes en el aire, por lo que debemos saber que conforme va a cambiar la presión, la concentración cambia. La temperatura a la que empieza a hervir un líquido depende de la presión, en consecuencia, si la presión es constante, sucede lo mismo con la temperatura de ebullición. Y aplicándolo a cada fase, cambia dependiendo las condiciones a las que se encuentre. Para que se lleve a cabo la transferencia de materia, se tiene que poner a ambas fases en contacto, aplicando una interfase de equilibrio entre ambas. De acuerdo con Maccabi, la absorción está basada en la transferencia de materia entre dos fases, gaseosa y líquida, entre las que existe un gradiente de concentración del componente que se separa. La transferencia de materia tiene lugar al poner ambas fases en contacto, generalmente por medio del relleno de una columna o torre de absorción. La absorción de dióxido de sulfuro de una corriente gaseosa industrial es de gran importancia debido a los límites de emisión e inmisión regulados, cada vez son más estrictos. Por ello, el tratamiento de corrientes de gases conteniendo dióxido de azufre es una cuestión de gran relevancia para eliminar la carga ambiental que implica su emisión en la atmósfera. Se podría considerar un escalado de la torre de absorción con el fin de absorber más cantidad de dióxido de sulfuro, ya que la velocidad de absorción calculada fue de 0.011231 libra mol por hora por pie cuadrado. Para ello, conviene tener claro los conceptos de transferencia de masa y equilibrio de fases. Bueno, y de conclusión es que con lo aprendido en el semestre logramos calcular lo que es el porcentaje de la resistencia de transferencia a masa de líquido a partir de los coeficientes individual de transferencia de masa global, así como los coeficientes Ky y Kx. Estos los obtuvimos con las concentraciones de seno del líquido con la finalidad de obtener el control de emisiones de contaminantes en la atmósfera. Utilizamos una torre de absorción a 20 grados centígrados y se aplicó el mecanismo de absorción de gas a partir de la torre de absorción para absorber SO2 y bueno, calculando la velocidad de absorción. Y por último tenemos nuestras referencias.